Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Comer en familia está sobrevalorado. Ahora verás por qué. Este episodio nuevamente está patrocinado por el Instituto de Música Online. Es una plataforma para el aprendizaje autónomo de la música con cursos que se pueden realizar con tutorías, webinars y por libre, siempre a su ritmo. Disponen de formaciones específicas para familias y profesores de música, cursos de lenguaje musical y análisis y muchas otras cosas. En el Instituto de Música Online cada uno aprende a su ritmo, pero de verdad. Infórmate en institutomusicaonline.com y utiliza el cupón Laura Mascaró, todo junto en mayúsculas y sin tildes, para disfrutar de un 10% de descuento en todos los cursos y servicios. Yo los he usado y por eso los acepté como patrocinadores. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Cuando yo empecé a compartir una parte de mi vida en internet, allá por el año 2007, ya ha llovido un poco, y compartía solo la parte referida a la crianza, básicamente. Me di cuenta de que hacía las cosas muy diferentes por lo general del resto de la gente, o al menos de lo que decían que hacían, que a veces no coincide, y de lo que en general parece que la sociedad espera de las madres y de las familias. Incluso hacía las cosas de manera muy diferente de la gente que en teoría criaba bastante parecido a mí. Yo estaba en foros de crianza, nunca sé qué apellido ponerle, pero digamos crianza respetuosa y demás, y incluso en esos sitios yo hacía cosas que parecían como radicales o extrañas. Y una de esas cosas es la cuestión de las comidas. Nosotros hacemos radical unschooling, algunos ya conocéis el término, pero cuando en 2007 yo empecé con los blogs donde hablaba de crianza, todavía no éramos unschoolers. Lo que pasa que esa parte sí ya la teníamos integrada en nuestra vida. Por eso luego creo que fue fácil adoptar el radical unschooling, digamos, como filosofía de vida y de educación. El radical unschooling simplemente consiste en aplicar el unschooling no solo a lo que se considera que es educativo en el sentido académico del término, sino que se aplica también a todo lo demás, al sueño, a la comida, al uso de las pantallas, etc. Eso significa que cada uno come lo que quiere, cuando quiere y más o menos donde quiere. Digo más o menos porque sí hay algunos límites. Bueno, en el de que cada uno come lo que quiere también hay algunos límites. Obviamente, si yo tengo que cocinar tu comida, no me puedes pedir cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Entonces, lo que hacemos es que normalmente procuramos tener siempre sobras de varios días para que puedas elegir dentro de varias opciones que ya estén preparadas. Y procuramos tener también siempre cosas que sean fáciles de preparar y que los niños aprendan desde pequeñitos pues a prepararse algunas cosas, pues sándwiches o a usar el microondas, etc. Entonces, en cuanto a lo de comer donde quieres, que he dicho que más o menos, es porque si, por ejemplo, vas a comer algo que potencialmente manche bastante o que no sea cómodo de comer de cierta forma, pues te voy a pedir que lo hagas a la mesa y no en el sofá ni en la cama, por ejemplo. O sea, comer, yo qué sé, un caldo en la cama, bueno, si te lo bebes en una taza sí, pero si vas a estar usando una cuchara para tomarte una sopa,
pues lo suyo es hacerlo a la mesa, ¿no? Entonces ese tipo de límites, entre comillas, o no sé, es como algo que se espera que hagas por educación, por respeto hacia ti mismo en primer lugar, hacia los demás en segundo lugar y hacia la casa en tercer lugar. Pero aparte de eso, prácticamente hay libertad total en la cuestión de la comida. Del tema de cómo lo hacemos para que cada uno coma lo que quiera, que me lo preguntáis muchísimo y de verdad voy a hablar en otro episodio porque creo que realmente es interesante, no para que lo hagáis igual, sino simplemente para que conozcáis otra forma de hacerlo, para que veáis que no todo el mundo lo hace como vosotros y que no pasa nada, que diferentes sistemas funcionan para diferentes personas y para diferentes familias. Hoy de lo que voy a hablar es solo de una cosa que ya en aquella época mucha gente me comentaba, diría que entre sorprendida y escandalizada, había como un poquito de cada. Me decían, ¿por qué tu hijo y tú no coméis juntos? Porque muchas veces yo pues escribía al blog y contaba que a lo mejor pues yo estaba cenando y aprovechaba pues no sé, para ver una serie o para ponerme al día con el mail o con los foros o lo que fuese. Y entonces la gente no entendía, porque parece que las cenas las comidas en familia en general, pero sobre todo las cenas, que es lo que más gente se puede permitir por logística, parece que son algo como sagrado, que si no haces eso, igual que recuerdo que en aquella época, si no bañabas a tu hijo todos los días del año, prácticamente eras una mala madre. Y no, perdón, en verano sí, pero yo en invierno no lo bañaba todos los días. Y no pasa nada. Y tampoco es necesario. Entonces, hay incluso estudios sobre el tema de las cenas en familias y de los beneficios que tienen. Hasta el punto, pues eso, de que se ha convertido en algo casi sagrado. Pero entonces, como siempre, hay un poco de efecto péndulo y se han hecho también otros estudios para ver si realmente era tan importante y tenía un efecto tan grande sobre el desarrollo de los niños. Me parecen muy interesantes los estudios que se hicieron con adolescentes sobre el tema de las cenas en familia. Las conclusiones a las que se llegaban, o a las que se llegó al principio, era que estos adolescentes eran más felices, estaban más sanos, tenían mejor rendimiento académico y se involucraban menos en comportamientos de riesgo, delincuencia, drogas y demás. Entonces, esto se presentaba como si las cenas en familia tuvieran como un superpoder, ¿no? Que lo convertían en algo imprescindible. Era como, bueno, si hago esto, mis hijos van a ser más felices, más sanos, van a rendir mejor en el colegio y no van a ser delincuentes y no van a probar las drogas. Entonces, ¿esto a qué llevaba? Esto llevaba a que los padres sentían una presión tremenda, porque era, me tengo que organizar como sea para hacer estas cenas en familia, porque si no, la estoy fastidiando y le estoy desgraciando la vida a mi hijo y estoy siendo un mal padre o una mala madre. Y claro, a eso se le añade el sentimiento de culpa si no llegas, o si llegas pero la cena en familia no cumple tus expectativas, porque llegas con prisas, porque no cocinas especialmente bien, porque no consigues que fluya la conversación porque llegáis todos muy cansados a la cena, por un montón de cosas. Como si no tuviéramos ya bastantes cosas con las que sentirnos presionados y culpables los padres para encima ahora añadirle esto, porque si no tu adolescente pues va a ser lo peor, ¿no? Entonces surgió otro estudio que este es el que me parece más interesante, fue creo que en el año 2012, y lo que decía, o lo que quería ver ese estudio, es si realmente las cenas en familia son tan importantes y si hay otros factores que incidan en estos resultados que los estudios anteriores asociaban
a las cenas en familia. Porque claro, hay que ver, en primer lugar, qué tienen en común las familias que suelen cenar juntas, ¿no? Entonces, todos esos factores pueden tener también mucho peso y no es solo el hecho de cenar en familia, porque tú puedes forzarte, digamos, a cenar en familia porque has leído este estudio y crees que eso va a traer beneficios y demás, pero no tienes todos los otros factores. Entonces la cosa está como coja, no es una cosa matemática que, si cenamos en familia y no hacemos nada más, está garantizado el resultado y el éxito y voy a tener un adolescente maravilloso. No, las cosas no son así. Entonces este estudio decía, vale, ¿qué tienen en común esas familias? ¿Qué otros factores son importantes para lograr que los hijos sean más felices, más sanos, rindan mejor en el cole y tengan menos comportamiento de riesgo? Entonces, la cuestión es que es muy importante los recursos que tiene la familia, el tiempo que pasan juntos y cómo usan ese tiempo juntos. Porque obviamente lo importante es la relación que estableces con tus hijos y con tu pareja y con quien forme parte de tu familia, digamos, de tu unidad familiar que convive, ¿no?, en el día a día. Entonces, ¿de qué sirve forzarte a cenar en familia si no pasáis más tiempo juntos? Si no llegáis a la cena, digamos, tranquilos para poderla disfrutar. No es una píldora mágica. Es como va, lo organizamos todo para cenar en familia y ya está. No, las cosas no funcionan así. Entonces la cuestión es que tus hijos no sean unos desconocidos para ti. Que tu pareja sea realmente tu pareja y no tu compañero de piso. Que habléis, que os conozcáis, que yo no necesito, por ejemplo, recuerdo que en aquella época, supongo que se sigue haciendo, pero como ya no ando tanto en foros, pues no lo sé, pero había muchas familias que tenían una especie de reunión familiar cada semana, donde cada uno aportaba pues lo que le había ido bien esa semana, lo que quería pedir para la semana siguiente, lo que creía que otros habían hecho mal a lo mejor o qué problemas creía que había y querían buscar una solución. Y yo siempre dije, es que yo no necesito una reunión semanal con mi familia porque nosotros hablamos todos los días todo el tiempo. Entonces las cosas se solucionan en el momento en el que surgen. No necesito apuntarlas todas en una libreta y esperar al sábado por la tarde que vamos a tener la reunión como si fuese el comité ejecutivo de una empresa para hacernos toda la lista de tenemos estos problemas y hay que solucionarlos. Es que esto me parece artificial y forzado. Para mí lo importante es que la relación fluya y las conversaciones van surgiendo en diferentes momentos. Entonces lo importante no es la cena en familia en sí misma, sino que lo importante es qué momentos encuentras para estar cerca de tu familia, pero cerca, o sea, no solo físicamente. Una conversación muy importante puede tener lugar por WhatsApp, por ejemplo, cuando tus hijos ya tienen teléfono móvil o con tu pareja. Uno de esos momentos, por ejemplo, también muy típico, son las rutas en coche. Depende de cómo sea tu logística familiar. Nosotros, por ejemplo, para llevar a los niños a las actividades, pues hacemos bastantes viajes en coche. Y esos son momentos en los que van surgiendo conversaciones, porque son momentos en los que estáis juntos, vais a estar un rato, no tenéis otra cosa que hacer y entonces pues surge y te cuento algo o te pregunto o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí nunca fue importante ni hacer reuniones familiares ni comer juntos porque ya estábamos juntos prácticamente todo el día. Creo que si yo escolarizara o si yo trabajara en algo que me obligara a estar 8 o 10 horas al día fuera de casa, supongo que sí haría lo posible por cenar juntos, porque no habría muchos otros momentos para trabajar en la relación. Pero no querría que eso se convirtiera nunca en una imposición y en otra causa más de generar estrés o de sentirme culpable si no llego a hacerlo.
yo cuando mi hijo, pues eso, cuando era más pequeño y vivíamos solos, es que si estamos juntos todo el día, recuerdo que mi vecina me decía, ella no podía entenderlo, porque para ella la cena con sus hijos era casi el momento más importante del día, porque era cuando los niños le contaban pues qué habían hecho en el cole y qué habían hecho después del cole y qué tal y qué cual. Y ella me decía, ¿tú no necesitas eso? Y yo le decía, pues obviamente no, porque esa conversación que tú concentras en la media hora de la cena, yo la tengo en cualquier momento a lo largo del día. Y es más, es que a lo mejor el momento de la cena es el único momento en que estamos separados y yo de verdad necesito un momento en el día para estar sola, para que nadie me hable, para no tenerme que preocupar por nada. A ver, ¿quién no se ha metido alguna vez en el baño y ha estado más tiempo del estrictamente necesario solo porque necesitaba un momento de paz mental simplemente? Y eso para nosotros muchas veces llegaba justo en el momento de la cena. ¿Por qué? Porque habíamos estado todo el día juntos, dentro de casa o fuera de casa, con amigos o sin amigos, y ya cuando se va acabando el día es como que, bueno, vamos a empezar como a relajarnos y necesito un tiempito para mí y ese tiempito lo aprovecho para cenar y ya está, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si tus hijos van al cole muchas horas, si tú trabajas muchas horas y llegas del trabajo cansada, tienes cosas que hacer, tienes que ponerte a cocinar? Porque claro, la cena en familia tiene que implicar que tienes que cocinar, no puedes pedir unas pizzas o hacer un sándwich, eso sería de mala madre. Entonces, después de todo eso, te tienes que sentar a cenar con la expectativa de que tenéis que tener conversaciones sobre vuestro día a día y os tenéis que relajar. Y después, claro, después tienes que recoger. Y a lo mejor tienes que recoger también comida del suelo y limpiar a los peques si los tienes y limpiar la cocina. Y todo eso suma más estrés a tu día y no lo disfrutas. Y si no lo disfrutas y no te relajas, no fluye la conversación como debería. Y la cena en familia sí la has tenido, pero no ha cumplido el propósito que esperabas y que la sociedad te dice que cumple la cena en familia. Yo creo que a veces hay que simplificar. Primero hay que dejar de leer ese tipo de artículos en los periódicos donde los supuestos expertos te dicen lo que tienes que hacer. No, el experto en ti eres tú y el experto en tu familia eres tú y los demás no. Entonces simplifica. A veces comemos un sándwich o comemos sobras. Cada uno come lo que necesite, cuando lo necesite y como lo prefiera. Porque lo importante es que estemos bien, tanto cada uno individualmente como todos como familia. Lo importante no es cumplir con la imagen de familia idílica que cena junta, un plato caliente y casero. Claro, tienes que tener comida casera porque si no, mal. Y mientras nos contamos cómo nos ha ido al día y nos contamos qué hemos hecho, lo que nos ha gustado y qué problemas hemos tenido, y todos somos muy felices y muy unidos y hemos salvado a nuestros adolescentes. No, eso no funciona así. Eso no funciona así, de verdad. Hay que ver cuál es, si vas a proponerte hacer cenas en familia, que hoy a mí me parece muy bien, a mí me encanta comer con mi familia y me encanta cuando nos sentamos a la mesa y el peque que tiene 3 años y sabe que no está obligado a sentarse a la mesa, en cuanto nos ve, viene. ¿Y por qué viene? Porque sabe que ese es un rato agradable que pasamos todos juntos. Pero es un rato agradable, no es una imposición, no es un momento forzado. Y lo tenemos a veces y a veces no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos a veces? Porque ya estamos todo el día juntos. Entonces depende de tus circunstancias, depende de cómo sea tu familia. No digo esto ni para demonizar a la gente que cena en familia, que yo casi todos los días ceno en familia a día de hoy, ni para decir que todos tenéis que hacerlo como lo hacía yo antes, porque es verdad que también las cosas cambian. Nosotros antes solo éramos 2, estábamos todo el día juntos y a la hora de la cena lo que queríamos era perdernos un poquito de vista, que eso también es muy sano. Pero ahora somos 4 y tenemos más actividades
cada uno individualmente, entonces hay días que realmente nos vemos poco, y esos días que nos vemos poco, pues sí, nos encanta cenar juntos, pero es una cena totalmente relajada, sin ninguna expectativa, y no la convertimos ni en una reunión de ejecutivos de la familia, ni en la receta que va a salvar a nuestros hijos de una vida de perdición. Así que bueno, creo que hay que poner un poquito de sensatez, simplemente. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas publicando un pantallazo del podcast en tus redes sociales. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.